Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta excelente masterclass de protección de datos personales de la mano de Lorena Maecha. Me presento, mi nombre es Elena Chavarría y estoy en el área comercial de DataBits. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y sobre todo de una gran speaker. Y bueno, en un momento más damos inicio a esta masterclass de protección de datos personales. Antes quisiera comentarles y platicarles un poquito más de lo que somos aquí en DataBits. DataBits, bueno, pues es una plataforma de educación empresarial online con un enfoque para resolver problemas e impulsar la adopción de tecnologías de data analytics e inteligencia artificial. Contamos con cursos de cultura de datos, cursos técnicos en ciencia de datos e inteligencia artificial. Nos encantan los casos prácticos por industria, ya sea industria financiera, sector salud o no sé, logística. También nos gustan mucho los skill assessment. Estos son, bueno, pues contamos con más de 40 test para su equipo para saber en qué nivel están, cómo se encuentran y así poder pues aprovechar las áreas de oportunidad en cuestión de capacitación. Nosotros contamos, aparte de estos cursos, con diferentes paquetes como membresías, como son la membresía básica. Estos son 20 cursos que nosotros estamos dando en esta membresía básica, los cuales son pues sumamente interesantes porque entre algunos de estos tenemos cursos de Power BI, cursos de Python, inteligencia artificial, que a todos nos compete en estos temas, ¿no? Entonces, estaría muy bien si ustedes quieren tener un poquito más de información acerca de esto. Les voy a dejar aquí abajo mi enlace para que ustedes directamente me contacten y yo les doy esta información. También contamos con membresías pymes y membresías enterprise que contienen también estos cursos de la membresía básica, adicionales a un curso en modalidad abierta y casos prácticos personalizados por industria. Y bueno, contamos con diferentes programas. En esta ocasión les voy a abordar el programa que nos compete, que es el programa de gobierno de datos. Y bueno, pues citando a mi compañera María Eugenia Ramírez, todas las personas deberían saber de gobierno de datos, ya que nos compete a todos. Tenemos lo que es el programa de gobierno de datos nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Ahorita, bueno, pues es una gran noticia que estamos por lanzar este primer módulo de nivel básico con 14 horas, son 7 cursos. Al finalizar, como en todos nuestros cursos, ustedes Le- obtendrán un certificado con validez internacional. Son 7 cursos y bueno, por preventa y por lanzamiento les estamos otorgando un 50% de descuento. También si les interesa, en este mismo enlace que yo les dejo, ustedes van a poder obtener más información acerca de esto. Y tenemos próximamente nuestro curso de protección de datos personales con nuestra querida instructora Lorena Maecha Guzmán, protección de datos personales 16 horas. Bueno, pues es mi QR. Estas son, pues, los datos para que ustedes me puedan contactar. Y bueno, ahorita los voy a dejar en un momento más con nuestra speaker, Lorena. Y me gustaría comentarles que es una destacada experta en ciberseguridad de protección de datos personales, con más de una década de experiencia. Su sólida formación académica incluye una maestría en seguridad informática aplicada y una ingeniería en computación con especialización en sistemas tecnológicos. Su experiencia profesional abarca diversas áreas, desde un rol actual como miembro del panel de expertos en la Alianza Global de Ciudades Inteligentes del G20 para América Latina, donde ella lidera la creación de políticas de ciberresiliencia y evaluación de impacto en la privacidad. Bueno, ha llevado a cabo auditorías e implementaciones en ciberseguridad y seguridad de la información, así como protección de datos y el cumplimiento normativo de estas. Su experiencia abarca desde el sector de defensa hasta el mundo empresarial. Lorena también ha tenido un impacto profundo
a nivel docente en programas de maestría y en tecnologías de seguridad. Ha impartido cursos cruciales en criptografía, estándares, gestión de ciberseguridad y protección de datos personales. Ha liderado talleres y bootcamps para la protección de datos personales, aplicando metodologías de riesgo para proteger activos de información y diseñar sistemas de gestión de seguridad. Pero bueno, me podría pasar toda la masterclass y todavía nos faltaría tiempo para abarcar todo la amplia experiencia que tiene nuestra querida instructora y speaker de esta masterclass. Así que cedo la palabra a nuestra querida speaker Lorena Maecha Guzmán. Adelante, Lorena. Gracias, Ele. Bueno, y a todos los que están ya en sala conectados, bienvenidos, ¿no? Yo estoy esperando que me escuchen fuerte y claro. Si es así, estaríamos dando inicio, querida Elena. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Entonces, regálenme un minutito, por favor. Ya compartimos. Me fui, se me ocultó la ventana, perdón, chicos. Por ahí vamos, ahí ya deberían estar viendo lo compartido, si es así. Bueno, darles la bienvenida, ¿no? La intención es hoy hablar de protección de datos personales, tema recurrente ya en los últimos meses, por no decir en el último par de años, pero con mucha acuciosidad, digamos así, en los meses, ¿no? De este año. La intención es armar un roadmap o dejar delineado un roadmap porque hay mucha inquietud y todavía hay mucha duda en cómo implementarlo en la parte empresarial. Entonces, por ahí es donde yo pretendo, ¿verdad? Junto con el espacio que quiere dar DataBits, pues poner nuestro granito de arena, ¿no? Cómo implementar un sistema de estos. Esta lámina me la voy a brincar. Muchas gracias, Ele, por la presentación. Creo que lo ha resumido muy bien. Lo que yo puedo poner a la orden para este curso, pues es la experiencia que tengo en la parte de ciberseguridad, la parte de seguridad de la información y cómo un poco ese trabajo, ese saber trabajar de manera multidisciplinaria con otras áreas, en la parte legal, cómo no, si estamos hablando de cumplimiento legal como tal, ¿verdad? Con la gente de procesos, con la gente de TI. Vamos a ver en el desarrollo del curso que de alguna forma tener esa habilidad para complementarnos en las múltiples, digamos, aristas que hay que cubrir aquí en protección de datos es lo que realmente nos va a dar el valor agregado para implementar estos sistemas de gestión de protección de datos personales. Entonces yo les voy a pedir, si es que pueden los asistentes, si tienen la chance de hacerlo, que muy brevemente, tomándonos así con reloj, 3 máximo 5 minutos, me comenten, ¿no? ¿A qué se dedican? Pudiéramos quedarnos ahorita hasta de anónimos, ¿no? No necesito tanto el nombre, pero sí me gustaría saber, así a ojo de retina, como suelo decir yo, quiénes están en la sala, ¿no? Porque hay un patrón y solemos tener cargos que se repiten cuando hacemos las capacitaciones. Entonces sí me gustaría saber, ¿no? Que me digan, soy, qué sé yo, abogado y algo sé de protección de datos, ¿no? Tomémonos, si es posible, L, tú me indicas si pueden los asistentes compartir eso rapidito en el chat, ¿sí? Sí, que nos compartan qué es lo que Sí se pueden escribir, dedican. ¿verdad? Ujú. Aquí vamos rapidito. Aquí veo algunos nombres, gracias por compartir. Ahí se van marcando, ¿no? Como para que todos veamos, ¿no? La parte legal. Ah, qué chévere, alguien de marketing está preocupado y debería estarlo. A ver, ingeniero de sistemas. La parte de IT nunca falta en estos cursos, la verdad. Entonces, ahorita lo que estamos viendo son algunos perfiles más bien legales, ¿no? Están llevando la delantera ahorita. Gente de IT.
No los voy a leer todos, está en el chat, pero gracias por compartirlo. Sistemas, la parte técnica presente. Ay, gracias, Dani. Ya te vi por aquí. Legal, hoy los legales han dicho presente. La parte de TI por ahí quiere empatar. Seguridad informática con Lucho Moreira. Área digital. Bueno, y Liana tiene una perspectiva súper amplia de lo que es transformación digital, así que compete saber esto muy bien. Procesos, vital, la parte de procesos, ya les contaré por qué. Ventas, una interfaz con clientes y clientes son problemas en términos de datos personales, ¿no? La Vane, seguridad de la información. Qué gusto, Vane. Villao, un auditor de sistemas. Latoso como el solo, el Byron. Harta auditoría va a ser. Sistemas oficiales de seguridad. Gracias, gracias chicos por compartir. Yo diría que casi que es un empate técnico entre abogados y gente de TICS, pero si ustedes se dan cuenta, hay más cargos, ¿verdad? Y asimismo es la organización y el esfuerzo a nivel de empresa. En una primera instancia, nos comemos mucho ese cuento de que es solo una cuestión de cumplimiento legal. Estamos hablando de una ley que si no fuera punitiva, si no tuviera infracciones, estuviéramos súper relajados, no nos mintamos, ¿no? Pero como sabemos que hay infracciones y que tienen multas que se aplican a esas infracciones, pues a nivel de empresa sí que nos preocupa mucho y porque son, si lo comparamos, si hacemos el ejercicio de derecho comparado, como dicen por ahí los abogados, nos vamos a dar cuenta que son de las sanciones más altas que hay a nivel de cuerpos legislativos en torno a la protección de datos. ¿Sí? Entonces, me agrada mucho cuando veo que los grupos son así, multidisciplinarios, porque nos van a permitir ampliar un poquito más cada tarea y quitarnos algunos mitos, ¿no? Que venimos ya arrastrando a la hora de hablar de cuestiones que se implementan operativamente, pero que nacen desde un impulso legal, ¿no? Este es el caso. Un poquito para recordar, en este año, estos eran algunos de los digamos, estos titulares rimbombantes, ¿no? Recordándonos que después de transcurridos prácticamente 2 años de la entrada en vigencia de nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, en este año, el 26 de mayo, pues ya se hacía efectivo la parte de régimen sancionatorio, lo que hace que una aplicación de multas se pueda efectivizar, ¿sí? Seguimos un poquito relajados, más allá del susto de finales de mayo, pues vemos que la autoridad no termina de asentarse. Debe haber un proyecto para poder estructurar la autoridad para hacer que funcione y eso conlleva un esfuerzo grande, así que ya a veces estimando fecha consideramos que ya para este año muy probablemente estas multas no vayan a poder correr, pero eso es más bien una ventaja para la empresa, ¿no? La empresa va a tener lo que queda de este año para poder demostrar que hay una responsabilidad proactiva. Y este término lo remarco mucho porque está embebido a lo largo de la ley y es el espíritu de acción de nosotros como empresa. Entonces, claro, ahorita vamos a delinear un roadmap, pero poder llegar a la mística y al detalle de cómo esta frasecita, este intangible, se convierta en algo que se pueda evidenciar de manera real, de manera tangible en la empresa, pues tiene su truco, ¿no? Entonces ahí es donde nos vamos a estar metiendo. Es lo que esperamos hacer con el curso, ¿no? Pero por el momento, llevémonos algo, ¿no? El objetivo de la clase es reconocer el valor de los datos de carácter personal. Los datos de por sí ya sabemos que tienen un valor estratégico, si se quiere, a nivel de la empresa, pero estos valores, perdón, pero este valor para los datos de carácter personal es un poco diferente. Esta es una moneda que pesa más y vamos a ver cómo cuidarla, ¿no? También vamos a procurar reconocer a la privacidad y a la protección de datos desde una perspectiva del derecho humano. Cada vez que nos hablan de leyes, de cajón vamos a caer en el cumplimiento legal. Pero hoy por hoy con esta ley, aparte de la preocupación del cumplimiento legal como tal, vamos a tener que cambiar el chip y empezar a ver que hay un derecho humano
de un tercero, dígase cliente, dígase colaborador, inclusive proveedor, un accionista, etcétera, que pudiera estar afectándose por algo que hacemos con los datos que nos da. Sí, por ahí comienza, por ahí es el punto de inicio para empezar a cogerle un poquito el golpe a esta implementación, ¿no? Y no solo es implementarlo como un proyecto de una vez, sino dejarlo andando en un ciclo de mejora continua, ¿no? Ahí está el reto. ¿Qué más queremos como objetivo de esta clase? Pues realizar un primer acercamiento al marco legal y regulatorio para los datos personales. Digamos que aquí yo tomo como ventaja el hecho de que yo no soy legal y me ha tocado entender desde la parte pragmática cómo es que hacemos este enfoque a nivel de marco regulatorio, ¿sí? Obviamente la interpretación legal, a veces el buscar, le digo yo, las esquinas a la ley, ese es un talento que tienen los abogados, ¿no? Por eso es que no vamos a prescindir de estos profesionales en el equipo multidisciplinario que va a trabajar en la ley a la interna de las empresas. Pero lo verdaderamente valioso va a ser que todos en la empresa, en términos prácticos, entiendan la ley, ¿sí? Por aquí vi unos chatcitos. Continúo. Déjenme deshabilitar algo por aquí. Continúo, chicos. Y vamos a intentar, ¿verdad? En el tiempo, es un reto en una hora, pero vamos a procurar cumplirlo. Vamos a andar por 3 rutas, ¿no? Primero, el valor de los datos, recordar qué nos trajo hasta acá, qué hace que los datos personales sean tan importantes que a nivel mundial, de alguna forma, hayan legislaciones que busquen protegerlos, ¿sí? Tema 2, la mirada desde el derecho humano, que eso es lo que nos resulta más atípico, más raro, ¿no? No es natural para nosotros como gente de empresa que trabaja en organizaciones pensar desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, eso es lo más nuevo, lo más raro, lo más difícil de permear hacia el proceso empresarial y también vamos a estar dándole muy duro en las primeras sesiones, ¿sí? Luego viene el marco legal y regulatorio. Obviamente hay que revisar la ley, hay que saber reconocer las partes de la ley, imposible aprendérnosla de memoria. Esto va a ser como el ejercicio de los auditores que reconocen a su norma y suelen andar con la norma impresa, ¿no? El buen auditor se destaca porque tiene su norma impresa viejita por ahí. Lo mismo nos va a pasar, ¿no? Pero llegado en algún momento ese punto dentro de la ley que hemos leído tantas veces, ya en un escenario práctico empieza a tenernos un sentido diferente y vamos y le tocamos la puerta nuevamente a nuestra parte legal y a ver, ¿qué me aconsejas, no? Para nada es el hecho de querer suplir un rol de un experto legal que va a tener una mirada más amplia, hasta en la forma en cómo se conecta esta ley con otras. Y vamos a ver a lo largo del curso que dependiendo del sector en donde esté nuestra organización, esa interacción, ¿verdad?, entre leyes es un poco diferenciada. ¿Sí? Entonces arranquemos, ¿no? ¿Cómo comienza el cuento? Nosotros tuvimos a la ley en el 2021, pero esto no es, si lo percibimos así como una simple moda, pues para nada lo es. Esto ya lleva años. De hecho, en la zona europea, desde finales, ¿verdad?, de los años 90, ya eran medianamente sólidos en este tipo de legislaciones. Avanza en el 2000, ya teniendo claro que algo pasa con los datos, y es por allá, en el 2016, que hay un punto de inflexión, digámoslo, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero todo se origina, el hacer este esfuerzo a nivel de regulación se origina porque los datos empiezan a fluir con más facilidad. Sí, empiezan a generarse con más facilidad. El acceso a la tecnología de los usuarios, el uso extendido de la tecnología y en una base, digamos, más de tipo origen de todo, el que sea más fácil implementar en la nube, pues hace que ese acceso sea cada vez más sencillo, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una era del Big Data que ya lleva unos años con nosotros, cada vez con perspectivas incluso de que esa generación de datos siga creciendo. Y el dato es como plata botada, ¿no? Los gigantes tecnológicos lo han entendido bien y se han llevado algunos costalitos de dinero gracias a los datos que tan amablemente regalamos, ¿no?
¿Qué ocurre? Que el dato que se genera en la empresa, no solamente a través de los servicios que están publicados en Internet, pues también tienen valor para la empresa, ¿sí? Y tienen la potestad, tienen la facilidad de poder inclusive cruzarse a través de algoritmos con el dato que se está generando afuera. La cosa es que tenemos mucho dato muerto, mucho dato que no usamos, que guardamos por si acaso. Y eso deriva en otros problemas, ¿verdad? Que no vamos a tocar en esta masterclass y difícilmente en el curso, pero es el origen de por qué la generación de tanto dato empieza a requerir a través de las sociedades, pues de que se regule el uso de esos datos. Porque las empresas, y casi que por naturaleza humana, pedimos datos hasta por si acaso, ¿no? Puede ser que para brindar un servicio a un cliente yo requiero que me dé unos 6 datos, unos 7 datos, pero termino pidiéndole 20, 20 datos por si acaso. Y cuando se forman estas grandes bases de datos, pues uno dice, ¿qué hago con esto, no? Y empiezan estas empresas que no están dando ese dato para el servicio para el que se los contrató, se quedan con estas grandes bases armadas y empiezan a compartirlas o a venderlas. En Ecuador esto es casi una leyenda urbana, ¿verdad? Cuando se quiere comprar algo, hoy por hoy menos, de a poco el efecto de la ley ha empezado a hacer que nos empiecen a llamar un poquito menos. No es que del todo nos han dejado de llamar, pero reconozcamos con la mano en el corazón que ahora nos llaman un poquito menos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú ibas a comprar algo, por ejemplo, estabas interesado en comprar un bien raíz y dejabas tus datos, ¿verdad? Una casa, qué sé yo, al rato te estaban llamando todas las empresas inmobiliarias de la ciudad, ¿sí? Porque era coger ese dato y repartirlo, ¿no? A veces ni era para monetizar la base de datos porque no la vendían, era que la estaban compartiendo como una cuestión de mala práctica, ¿sí? Entonces, por ahí hay un escenario que para nosotros es muy crudo, es muy tradicional si se quiere, y vamos a buscar a través de esta ley que hayan mecanismos como para frenarlo, ¿sí? La generación de datos no va a frenar, de hecho la tecnología es cada vez más agresiva, las tecnologías disruptivas, combinándose entre ellas, ¿verdad? Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, lo que va a provocar es que cada vez hayan más datos generándose y hay una perspectiva súper que agresiva que se sigue manteniendo al alza, ¿no? Esta es una proyección al 2025 y veamos cuál es esa relación si yo busco un crecimiento cada 5 años, ¿sí? Solo proporcionémoslo, como digo yo, a golpe de retina, sin hacer cálculos. Y esto se toma, se hace el cálculo justo después de pandemia, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el 2025, si se cumple la predicción o muy probablemente incluso la superemos, ¿sí? Pero el dato va a seguir ahí generándose. También está la tendencia de nuestras empresas cada vez a ser más óptimos en función de cómo operarse, ¿no? Cómo operar a una empresa tomando decisiones que no estén basadas solamente en olfato o en suspicacias o en que me late esto que va a pasar, que este negocio parece que estará bueno. No, ¿verdad? Ya la intención es que los datos hablen del éxito que ha tenido alguna operación. Eso cuando queremos contrastar operaciones previas como históricos a nivel de la parte operativa, pero también los datos y el uso de algoritmos permite que haya un perfilamiento y un descubrir datos y un poder hacer predicciones que es muy rico y está en la parte de la analítica de datos. Entonces, renunciar al dato o hacerle a la empresa renunciar a ese dato es costoso al hoy por hoy. Y no estamos hablando de un costo en dinero en primera instancia, ¿no? Sino ese costo de decir, no evalúes tu operación, síguela viviendo en el día a día y solo haces análisis post-mortem. No, la tendencia es que pensando en el valor estratégico de los datos, tú te puedas anticipar en tu negocio, ¿sí? Y el dato que se valora mucho es el dato del cliente, porque con ese dato vamos, perfilamos al cliente y vamos a estar en la capacidad de ofrecerle servicios nuevos o vamos a ver qué tanto puede encajar tal o cual servicio. Entonces, ese perfilar datos a priori y anticipándonos a lo que pasa en protección de datos personales, pues ya viene con una cruz. Todo lo que es actividad de mercadeo para protección de datos personales no va.
no va como un interés legítimo de la empresa. Es bien curioso y lo vamos a estar empleando en el curso. Información, ¿no? Yo tengo datos, pero quiero llegar a información, que ese dato se interrelacione bien y me dé información concreta y ojalá me permita conocer a la empresa. Ya llegar al punto uno, pues eso es un esfuerzo extraordinario que lo concretan muy bien las Big Tech, que lo concretan muy bien las multinacionales. Nosotros, ecosistema empresarial ecuatoriano, pues estamos peleando ahí entre tener información y tener conocimiento. Y ya hay muchas posturas respecto a que esta ley puede llegar a frenar ese uso de los datos para hacer empresas data driven. Y en cierto punto tienen razón, ¿no? Ya con un poquito más de espacio, pues nos podríamos poner a filosofar ahí. La cosa es que ya estamos en la fiesta y nos toca aprender a bailar esto. ¿Sí? Yo veo un chatcito por aquí. Sigo avanzando. Les dejo nomás ahí en el horizonte, ¿verdad? Si miramos hacia atrás, ¿qué era lo que ocurría, ¿no? En el pasado, ¿no? Puntos en la línea de tiempo, 2013, 2016. 2013, pues veíamos cómo Edward Snowden, ¿verdad? Este agente de la SNA decía hay vigilancia sistemática de Estados Unidos a todos sus ciudadanos y asimismo a ciudadanos de países aliados, cooperantes, ¿no? Pero era, cuando decimos sistemático, es sistemático, una cuestión muy invasiva a la parte de privacidad. Y en el momento en que se denunciaba, pues muchos decían, si es por seguridad de Estado y yo no debo nada y yo no hago nada, adelante, ¿no? Invádanme. Pero hoy por hoy sabemos que hay otras implicaciones a nivel de derechos humanos y seguimos a nivel de los países tratando de cerrar filas en torno a buenas prácticas, a reglamentos, a leyes, ¿no? Como nos está ocurriendo a nosotros. El caso del 2016, ojo con esa línea de tiempo, ¿no? 2016 explota el escándalo por el caso de Cambridge Analytica. Algunos les ha de sonar, algunos no han de conocer todo el rollo. Les dejo la inquietud, solo para resumirles, se logra validar que estos datos que se descargan de Facebook, ¿verdad? Son sometidos a algoritmos especiales de forma tal de que haya un neuromarketing, pero aplicado a la política, y se considera que fue tan efectivo que fue prácticamente dirimente en el voto a favor de Donald Trump. ¿Sí? Léanse la novela porque es súper chévere, súper interesante, ¿no? En los casos que vemos en la parte cyber no falta, en los casos que vemos en la parte de data science tampoco falta, porque convergen muchos fenómenos, pongámoslo así, de la parte social y la parte tecnológica, pero todo girando en torno a los datos. Aquí lo curioso de este caso, de ese 2016, es que explota Cambridge Analytics, ¿verdad? En un punto de la geografía mundial y tenemos a la zona europea lanzando justamente el Reglamento General para la Protección de Datos, queriendo fortalecer un poco más las buenas prácticas en torno a la privacidad de los datos. Eso en primera instancia, ¿no? Ahora bien, las tecnologías que nosotros estamos viviendo, sobre todo esta segunda fase de los modelos de lenguaje, ¿verdad? De los modelos de lenguaje extendidos, lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, va a ser que no solamente el dato siga creciendo como ya está en perspectiva que va a ser esa generación agresiva de datos, sino que cada vez más las grandes empresas de tecnología que se van a vincular a inteligencia artificial y las otras empresas no tan grandes que darán nuevos servicios de inteligencia artificial necesiten datos muy cercanos a nosotros como individuos para entrenar esas nuevas tecnologías. Por eso es que el mundo corre para tratar de que los códigos de éticas y los marcos normativos en torno a la inteligencia artificial alcancen, ¿verdad? Hablo de correr, ¿no? Alcancen a esa tecnología que está corriendo a 100 kilómetros por hora en la pista y la parte legal va moviéndose a muchísima menor velocidad, ¿no? Entonces, esto no se va, la problemática sigue en torno a los datos. Nosotros como empresa, pues no somos multinacionales, pensemos en empresas del sector ecuatoriano, pues no somos ni una sociedad rica de primer mundo,
ni somos empresas tipo Big Tech que literalmente se están llevando costales de dinero a costilla de los datos que dan los usuarios, ¿verdad? Pero la ley nos aplica. O sea, nos cae una ley que está en concordancia con lo que vemos en el orden mundial y tenemos que adaptarla, ¿sí? Ahora bien, si ese es el antecedente y ese es el valor de los datos, que la charla pudiera ser larga solo con el valor de los datos, ¿no? Pero ahora me interesa ver el derecho humano, ¿sí? Yo quiero ser consistente con ese dato, me ponen una ley y tengo una preocupación de tipo cumplimiento legal, ¿vale? Pero hay algo más, ¿no? Tanto la privacidad como la protección de datos realmente tienen un origen diferente al que pudiera tener algún accionar propio de ciberseguridad o algún accionar propio en seguridad de la información, ¿sí? Cuando yo pienso en seguridad de la información, estoy pensando en la información de la empresa y eso me atañe a mí como empresa y puedo ser todo lo egoísta que quiera con ese dato porque es mío, mío, ¿sí? Pero cuando yo hablo de privacidad, quiere decir que me estoy metiendo con los datos de alguien más. Por aquí les estoy dejando a Snowden, el que destapó la olla de grillos por allá en el 2013, ¿verdad? Y él dijo, hey mundo, cuidado, ¿no? Pilas con esto. Él está por allá feliz en Rusia, no ha de regresar nunca a Estados Unidos porque le espera palo allá, ¿sí? Y tenemos lo otro, ¿no? En torno a privacidad, esto es de un gran colega, de Leo Marrero. Él nos sabía contar, ¿no? El hecho de que para nosotros como ser humano, dentro de la interacción que tenemos en la sociedad, pues se nos van creando capas, ¿sí? Y esas capas de interacción justamente con nuestros datos, con nuestra eh, decimos datos, pero hay algo más, ¿no? Hay acciones que no todos se transforman en datos, pero las mayorías de las cosas que se controlan por parte legal son datos, ¿sí? Hay una esfera muy íntima donde quizás estoy solo yo con la gente que más conozco, por ejemplo, la parte de salud, ¿verdad? Si yo estoy enferma de algo, lo conozco yo y la gente más cercana, ¿no? Hay una parte también de privacidad que tiene que ver cuando empiezo a interactuar en cuestiones propias, ¿verdad? Fiesta con amigos, reuniones, quizás algo a nivel de redes sociales, etcétera. Y llego a la parte de protección de datos en donde yo veo que estoy interaccionando con otras organizaciones, con otras empresas, ¿no? La empresa que me da el servicio de telefonía, el banco que me da mis servicios financieros. Y como no todo acaba ahí y nosotros tenemos todo un mundo que cada vez es más virtual, más digital, pues para yo poder interaccionar con muchos de esos, me empiezan a generar, ¿verdad? Accesos, credenciales de accesos, usuarios, claves, contraseñas, sesiones, etcétera. Y termino teniendo una capa más que es la parte de identidad digital. Y en todas esas capas, digamos, yo estoy interactuando con datos personales. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es el dato personal, porque se convierte en la piedra angular de estos cuerpos legales que nos van a tener, no vamos a decir que sometidos, pero nos van a tener muy atentos para no caer en incumplimientos, ¿sí? Entonces, pilas con el dato personal, lo vamos a analizar más adelante. Ahorita solamente para dejarlo como la antesala de lo que es la protección de datos, vamos a relevar el concepto de privacidad, ¿verdad? La Internet Society nos dejaba por aquí estas definiciones. Resaltemos la de que la privacidad es un derecho importante y un facilitador fundamental de la autonomía personal, la dignidad, la libertad de expresión. Ustedes continúen con el resto, pero pilas con eso. Autonomía personal, dignidad, libertad de expresión. Ya me estoy metiendo con cuestiones que no son meras acciones de un individuo. Estoy hablando con derechos, ¿verdad? De derechos. En el momento en que le afecto la privacidad, pudiera, directa o indirectamente, estar afectándole algunos otros derechos. Y lo remarco porque el objetivo de la ley es ver que no se afecten derechos y libertades de terceros. Y la empresa dice que terceros, hay como que cuáles, con los que tú interactúas, ¿no? Tus clientes, tus colaboradores, tus proveedores, tus accionistas, esos manes, ¿no? Hablándolo un poquito a lo criollo. Por aquí hay otro aspecto más que tiene que ver con privacidad digital, el mismo enfoque, pero orientado a este mundo virtual, ¿verdad? Que inclusive antes de que vinieran
estas legislaciones en torno a privacidad, en torno a protección de datos, ya había pues mecanismos o protocolos que facilitaban un derecho al olvido. O sea, no iba yo a buscar una superintendencia de protección de datos, pero un día, ¿verdad? Estas empresas me daban a mí la chance de sencillamente desaparecer, ¿verdad? Que mi huella digital pues empezara a borrarse de a poco, ¿sí? Porque la huella digital es absolutamente todo lo que hacemos conectados a la red. Y hablo de Internet particularmente, ¿no? Nuestros registros y nuestro historial en redes sociales, publicaciones en periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que indexa el buscador en un contenido en donde aparezco yo como individuo, esa es una huella digital que puede ser borrada a través de mecanismos, derecho al olvido, por ejemplo, en el cual un día me doy de baja en mis redes sociales, hago la solicitud para decirle a los señores de Google, por favor, ya no quiero aparecer, y ya a partir de ahí solo quiero navegar por estos navegadores especiales tipo Tor, en donde nadie va a ver qué navego, en dónde estoy metiéndome, ¿verdad? Y mi huella digital va a desaparecer de a poco. Pero eso es para el individuo que no quiere interaccionar con su entorno más directo, en donde no todo es digital, digámoslo así. No todos te publican servicios en esa web profunda en la que tú quieres navegar si ya quieres desaparecer del ciberespacio, ¿verdad? Si yo quiero tener transacciones en línea con mi banca y no acercarme a ventanilla, o lo voy a hacer por un navegador, ¿verdad? En mi laptop, o lo voy a terminar haciendo por mi móvil. Entonces va a quedar una huella digital en torno a la acción que yo hago con esos servicios. ¿Cómo cuido yo esos servicios que me proporciona el banco? ¿Verdad? Me están dando acceso, yo estoy siendo responsable con esos accesos. No es de favor que me lo hace un banco, en este caso es el ejemplo, ¿verdad? Estamos a través de un contrato, me brinda unos servicios y aparte de los valores que cancelo por ese servicio, pues también estoy entregando datos. En ese sentido, cuando el rol lo tomamos como empresa, los datos que están entregados necesitan ser cuidados, ¿sí? ¿Hay seguridad en nuestros datos personales? Estas preguntas son de retórica, ¿no? Para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, hemos entregado datos sin revisar políticas de seguridad? Rara vez las leemos, por no decir que nunca, ¿cierto? ¿Cuántas veces se han utilizado mis datos para algún tratamiento que no he consentido? Esa respuesta nos golpea a todos, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han llamado gente que no conocemos, empresas que no conocemos, a tratar de ofrecernos algo? Y ahora último, a tratar de hacernos caer en algo malo, ¿no? A tratar de afectarnos, a tratar de hacernos estafa, ¿verdad? Pero nuestros datos están ahí afuera, siendo más bien un peligro para nosotros. Y ahorita lo hablo como individuo, ¿no? La charla y la preocupación de todos los que estamos aquí es cumplir un rol para que la empresa como responsable del dato que le entregan lo pueda cumplir la ley, ¿verdad? Pero hasta que no entendamos que todos en algún momento somos individuos, el colaborador de la empresa, el cliente, pues no vamos a llegar a entender la amplitud, ¿no? De la protección de datos personales. Y esto es más complejo que cualquier cosa. El poder concientizar a la gente lo solemos dejar al final, pero ojalá que fuera una de las primeras acciones que hacemos. Porque si nuestra empresa en su sitio web institucional está en capacidad de dar un curso, una instrucción, que la gente entienda en primera mano de qué se trata, de qué va esto de la protección de datos personales, pues tendríamos a un usuario un poquito más empoderado, no asustado con la ley, no pidiendo cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y nos facilitaría un poquito la tarea a los que estamos del otro lado implementando estos sistemas. ¿Sí? Vamos al marco legal y regulatorio. Ya vimos el antecedente, ¿verdad? Lo previo con privacidad. Ya vimos más atrás todavía el valor del dato. A ver, ¿cómo es que llega este marco regulatorio? Y hay bastantes abogados en la sala. Por favor, pueden complementar por el chat, ¿verdad? Yo no me voy a ir tan atrás. Nos vamos a quedar con, digo yo, con el papá del Reglamento General de Protección de Datos, ¿verdad? Estamos hablando, suelen decirle los amigos españoles la Directiva 95, ¿no? Esto ocurre antes del 2000. Ya había
¿verdad? Una comprensión de que esto era un derecho humano, al punto tal de que se lo relevaba en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, llegamos a este punto remarcando que hay esfuerzos de las empresas que venimos haciendo hace algún tiempo que tienen que ver con seguridad, y la seguridad en algo está ayudándole obviamente a la privacidad y a la protección de datos. Pongo algo entre comillas porque no es cualquier cosa, es una aportación muy grande y ya vamos a ver qué tanto eso que se implementa en seguridad de la información y en ciberseguridad cubre las medidas técnicas que exige la ley. Es bastante, pero no lo vamos a ver ahorita. Quiero es diferenciar, ¿no? Que una cosa es lo que hace la seguridad de la información, cuidando aspectos de la información, ¿verdad? Como confidencialidad, disponibilidad, integridad. Y otra cosa es ver la perspectiva del derecho humano de aquel que me da su dato, mi colaborador, mi cliente, mi proveedor, ¿sí? Entonces yo tengo aquí aspectos que tienen que ver con cómo reacciono yo como empresa. La privacidad, ¿no? Hasta que no se le transgrede la privacidad a alguien, pues no sabemos cuál fue la magnitud. Y nuestro cuerpo legal no está precisamente en torno a la privacidad, sino a la protección de datos, en donde nos va a dar lineamientos para tener un enfoque preventivo. Es decir, yo voy a ir implementando cosas para evitar incumplimiento y que se le afecte el derecho a un tercero. ¿Sí? Ahí vamos con, avanzando un poquito, Dani, revisamos lo que estás comentando en el chat. ¿Sí? Entonces hay un contraste que hacer. Privacidad y protección de datos, pongámosle que son como primos, ¿verdad? Muy, muy cercanos, muy preocupados de lo que le ocurre al individuo cuando entrega sus datos, a ver si se le afecta directa o indirectamente otro derecho, una libertad inclusive, ¿verdad? Y la seguridad de la información es algo que ya la empresa ecuatoriana, no con la misma rapidez que otras empresas de la región lo han hecho, pero ya algo de cultura, ¿verdad? Naciente, digamos así, tenemos en seguridad de la información y sabemos que es algo que le atañe a la empresa. De la manera, pongamos egoísta que sabe hacerlo la empresa. Me preocupo por lo mío y tener rentabilidad, ¿verdad? Hoy este cuerpo legal nos obliga a preocuparnos de manera sincera, y ahí nos cuesta, preocuparnos por el dato del otro, cómo lo que yo le hago a ese dato le afecta al otro, ¿sí? Esa mirada de derecho humano que no es natural hablando de proceso empresarial, ¿sí? Por aquí les dejo a la mano también GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Fechas muy parecidas a las nuestras, no sé si nuestros asambleístas querían hacerlo coincidir, por ahí nos desfasamos con un día, ¿verdad? Ellos entran en vigencia 25 de mayo, ¿verdad? 2016, pasan también 2 años para dejar que los países adapten el reglamento a sus leyes y finalmente entra la parte punitiva de la ley, digámoslo así, en el 2018, ¿sí? Hay particularidades de esta ley, perdón, de este reglamento. El GDPR viene a ser como la inspiración de nuestra ley orgánica, pero vamos a resaltar el hecho de que al menos así como está propuesta nuestra ley orgánica, pues no es que cubre la interacción business to business, ¿verdad? Como lo hace el GDPR. Es decir, nuestra ley se va a preocupar del dato personal de la persona natural, del cliente que es persona natural. ¿Sí? No del cliente que es persona jurídica, al menos que se vaya a hacer algún tipo de particularización en ese sentido en el reglamento que no ha salido. Pero GDPR sí lo hace, ¿sí? Y cuando se conversa con abogados dice, bueno, digamos que por una cuestión de ver que el reglamento inspiró la ley, en algún momento, aunque sea para el dato personal del representante legal, va a tener que cubrirse también el dato de esa persona, aunque figure con un root, ¿no? O sea, siendo una persona natural con root. Una cosa bien, bien curiosa que va a ser una tarea de los abogados, poder interpretarla de manera correcta. Por el momento y siendo taxativos con lo que dice la ley, es proteger el dato de la persona natural. ¿Sí?
Particularidades que también están en nuestra ley, ¿verdad? La definición extensiva de información personal. El dato personal tiene ese concepto de ser identificativo y permitir reconocer a la persona física, ¿verdad? Hay derechos individuales, hay consentimientos. Ya le estamos preguntando al usuario desde el reglamento, oye, ¿me permites usar este dato? ¿Sí? Hay un efecto de extraterritorialidad, ¿no? Si los datos están transaccionando, pues hay consideraciones especiales. De la misma forma, pues hay medidas que implementar, ¿verdad? Hay roles que cumplir. El más delicado, el de delegado de protección de datos. Solo vamos a abrir mucho en el curso porque es una figura bien particular, así como la describe en nuestra ley. Para anticiparles, pues puede llegar a tener inclusive responsabilidad penal, civil, penal, administrativa. Y en contraste, la ley dice que es alguien que va a asesorar. Entonces queda ahí el reto para la parte legal, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que asesore termine llevándose una responsabilidad civil, penal o administrativa? Es otra de las expectativas que tenemos que en el reglamento se puedan solventar, ¿no? Lo que pasa con esa figura en particular. Nosotros, y ya mismo hacemos la pausita, quiero hacer una pausita porque hay algo interesante que nos tiene que comentar DataBits. Eh, Vamos con esta lámina y antes de pasar al roadmap como tal, pues hacemos esa pausita, ¿sí? El contraste viene para nosotros ya a nivel de territorio ecuatoriano, ¿no? Antes de la ley, pues teníamos una normativa súper dispersa. De destacar que esa constitución del 2008, pues fue de las más garantistas en torno al dato personal como tal. Finalmente lo define como un dato de carácter personal en su artículo 66, pero lo teníamos por ahí una partecita en esta ley que es viejita. Perdón, los abogados, yo les digo así con cariño a las leyes, ¿no? La ley de comercio electrónico, mensaje de datos, firmas electrónicas, bueno, esa que era del 2002, viejita, ya te hablaba del dato personal. Pasa lo mismo con el COESI, ¿verdad? Te habla algo de dato personal, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones también. Entonces estaba así como que muy disperso, ¿no? Había una parte también a nivel de normativa bancaria que te remarcaba mucho lo del sigilo, el dato crediticio, y se faltaba esa ley que pudiera consolidar todo en torno a la parte de protección de datos, ¿sí? Entonces, ya, esto era para mostrarles lo que pasaba en el artículo 66. Voy a hacer aquí una pausita y algo importante que nos tiene que contar la gente de DataBits. Me comentas, por favor, Eli. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, pues bastante agradable la plática hasta el momento, Lorena. Muchísimas gracias. La estamos disfrutando, creo que todos. Por acá me están comentando que están súper entusiasmados con esto. Y bueno, precisamente por esto tenemos unas excelentes noticias. La verdad son muy buenas. Tenemos el 30% de descuento en este curso de protección de datos de 16 horas, pero por haber registrado en la masterclass tenemos un 10% adicional. Quiere decir que estamos con el 40% de descuento y recuerden que también tenemos el 50% de descuento en gobierno de datos. Les voy a volver a compartir mi link para que puedan contactarme y ya les doy más información. Recuerden que el curso empieza el 6 de septiembre con nuestra querida Lorena Maecha. Te dejo nuevamente, Lorena. Nos vemos al final. Muchas chévere. gracias. Ah, qué bueno. Qué bueno que puedan aportar porque realmente todo lo que se hace en torno a aprender, a entender, ya cuando digo yo, perdón que hable con tanta confianza, el estar donde las papas queman, ya implementando un sistema de gestión de protección de datos personales, te das cuenta que cada vez te salen cositas nuevas y que la duda del otro te puede ayudar a ti el día de mañana y así empezamos a fortalecer un ecosistema de protección que es de los más inmaduros que tenemos en la región, pero no por eso no nos vamos a capacitar, no por eso no vamos a cumplir la ley, ¿no? Entonces me parece súper chévere que DataBits pueda de alguna forma hacerse presente con ese granito de arena, ¿no? Continúo. El marco legal y regulatorio obviamente es un poquito más amplio. Nosotros veremos cómo lo
lo adecuamos. No va a ser una charla legal. Recordemos que a la interna hay equipo multidisciplinario, puede ampliarse ahí. Lo que queremos es la interpretación y la aplicación de la ley en términos lo más práctico posible, ¿sí? Hay líneas de tiempo, como ocurre en nuestro país y sobre todo en, como dice la parte estatal, en la cosa pública, ¿verdad? Del 2008, cuando sale la ley, fíjense todo el recorrido hasta que en 2021 decidimos que necesitamos como sociedad un cuerpo legal que consolide y nos permita gestionar de mejor forma la protección de datos personales como tal, sin que pierda el espíritu de derecho humano, ¿sí? A nivel planetario, digámoslo así, pues hay tendencias, ¿verdad? A la hora de aplicar esta buena práctica desde la parte legal. Fíjense cómo tenemos a GDPR, ¿verdad? En toda la región europea. Nosotros muy inspirados como Latam de ese GDPR, tenemos un poquito la parte rebelde arriba, ¿verdad? Con los norteamericanos que no se han plegado para nada a GDPR. De hecho, cuando las autoridades europeas, las autoridades de protección de datos, sancionan a estos gigantes tecnológicos, lo hacen con jurisdicción exclusiva en la zona europea. Como dice por ahí un amigo abogado, los gringos no se han dejado tocar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los gigantes que justamente han monetizado esos datos y no quieren entregar la presa, ¿no? Con facilidad. Han accedido, eso sí, a tener leyes federadas que de a poco se van adaptando, ¿no? A la parte de privacy. La más reconocida por nosotros en Latinoamérica, la ley californiana, pero ya hay otros estados que también de a poco van sacando sus leyes y procuran, eso sí, tomar distancia para nada decir que están inspirados en GDPR, ¿sí? Sabemos el control estatal que hace China, funciona como relojito suizo, ahí se absolutamente tiene los datos en todas las esferas de la intimidad de sus ciudadanos, ¿verdad? La parte biométrica, o sea, conoce absolutamente todo. Y el dato personal que recaba el Estado chino, pues no es precisamente para proteger el derecho humano de la protección de datos como tal, ¿no? Ahí hay otra discusión que se podría ampliar. Pero por ahí a un par de, como dato curioso, ¿no? Un par de expertos españoles decían, llama la atención que Ecuador, estando inspirado en GDPR, tenga unas sanciones tan altas y sea tan duro con el rol del delegado de protección de datos, ¿no? Ni China lo hace así. Eso como dato curioso. Así está demarcada nuestra interacción como país, nosotros comercialmente hablando, porque la idea es de que estos marcos también nos ayuden mucho en el comercio electrónico y nos hagan más o menos favorables, más o menos interesantes para interaccionar en lo de e-commerce, ¿verdad? Pero nosotros tenemos mucha interacción comercial con la zona europea, con los norteamericanos, y se nos ocurrió un día, pues hasta casi vender el país a China, ¿no? Con mucho petróleo y mucha interacción por ahí. Entonces tenemos la preocupación de que nuestras empresas, dependiendo de qué tan multinacionales o no lo son, qué tanto se quieran internacionalizar o no, pues van a tener que jugar con estos tres grandes grupos de normativas a nivel de protección de datos. ¿Sí? Hay mecanismos o se pretende que a futuro pues empiecen a ponernos, como digo yo, el pedigrí y digan, a ver, este país está totalmente adecuado a la protección de datos, está recién comenzando, ¿no? Bueno, ¿somos un país adecuado para la protección de datos? Todavía no. Estamos en camino de, ¿no? Ahí estamos viendo, entre más azulito, pues es que te va mejor. Veamos por ahí, si no me falla la geografía, esa que es Argentina, ¿verdad? El que mejor le va, y de hecho en este año ha hecho cambios radicales en la parte de su legislación para protección de datos. Nosotros estamos por aquí súper paliditos, no tan paliditos como otros amigos, ¿verdad? Pero recién diciendo que tenemos ley, todavía no somos adecuados del todo, pero estamos en la ruta, ¿sí? Vayamos a lo que dice la ley y el entendimiento del dato personal, que es el protagonista porque me amplía la definición de que la información que yo tomo de mis clientes me van a permitir identificarlos como personas. Ya, entonces si es un concepto tan amplio, si yo le tomo cédula, si yo le tomo nombre, si le tomo apellido, pues yo sé que lo puedo identificar de manera directa.
pero también son aquellos datos que me ayudan a identificarlo de manera directa porque los combino entre sí y me terminan arrojando o me terminan diciendo es fulano de tal, ¿verdad? Su correo, es su celular, es su puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Y se puede, vemos lecciones y casos compartidos desde la zona europea, en donde vemos otros detalles, ¿no? Inclusive la forma de caminar pudiera ser un dato personal, porque tú le tapas el rostro a esa persona, lo ves caminar y dice, ese es fulano, ¿sí? El concepto da para mucho. Lo más polémico hasta ahora para nosotros, digamos, todavía no llegamos hasta toda la madurez de la zona europea, pero sí nos llama la atención de que rutinas propias de empresa como la videovigilancia, pues ahora se convierten en una cuestión sensible y sujeta a análisis de riesgo porque la grabación y la imagen de una persona permite identificarlo y eso cae en la definición más dura que hace el dato personal, ¿sí? Pero ojo, el dato personal me ayuda a ser como esa piedra angular de la ley, pero no es lo verdaderamente importante aquí. Lo crucial para nosotros como empresa es poder de alguna forma analizar el riesgo de lo que hacemos con ese dato. El tratamiento realmente es el que quema aquí. ¿Qué hago yo con ese dato? Y lo que yo hago con ese dato es efectivamente para poder cumplir el servicio que tengo con ese cliente. ¿O es que me estoy llevando daticos de más para ver qué más puedo hacer? ¿Sí? Recordemos que hay empresas, negocios, de las empresas más grandes, ¿verdad? La banca, las telcos, los seguros, que han tenido esta cultura de recabar mucho dato y que, bueno, viene la moda y de poder hacer la analítica, de reconocer toda la tendencia de Big Data y dicen, aquí podemos monetizar, ¿no? Entonces, ya ahorita no vas a poder monetizar con facilidad. De hecho, vas a tener que pedir un consentimiento si es que persistes en esa línea. Y la intención es que en el curso veamos cuándo se debe pedir un consentimiento, porque consentimiento es pedir autorización para usar un dato. Y ahí viene de las cosas más polémicas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué es esto del consentimiento. Vayamos resumiendo. La ley, en torno a todo lo que vimos en el antecedente, me ayuda a definir el dato personal desde su concepto más amplio. Me toca la puerta a mí como empresa y me dice, pilas con lo que estás haciendo con estos datos. El tratamiento es crucial aquí. Hay muchos tipos de datos personales que se van a estar ubicando en esas esferas de la intimidad. Ojo, ¿no? Mientras más íntimo sea el dato, lo considero más sensible y entonces la ley puede ser más dura. ¿En qué sentido? En que no lo puedes tomar y procesar, no lo puedes someter a tratamiento si no pides un consentimiento, por ejemplo. ¿Sí? Pregunta para la sala. Y me van escribiendo ahí en el chat para que ustedes mismos se vayan midiendo. ¿Será que a todo debemos pedirle consentimiento? Recordemos que sale la ley, la gente se pone nerviosa y empiezan a pedirnos consentimiento como loco. Pero no a todo hay que pedir consentimiento. La empresa tiene la potestad de decir, lo mínimo que yo necesito para poder darte el servicio que tú me estás contratando es que me des estos datos. Y eso está en una figura muy bonita que en la parte legal, que deben ser los abogados que nos están poniendo ahí las respuestas, está en una figura que se llama interés legítimo de la empresa. De priori nos lo llevamos para ampliarlo luego en el curso. Hay dos grandes actividades que no son de interés legítimo en nuestras empresas. Una, y para que no lo olviden, ¿no? Marketing. Todo lo que sea actividad de mercadotecnia, hacha contigo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos disgusta? Porque lo que hacemos cuando nos ponemos el sombrero de clientes también nos disgusta a nosotros. Nos disgusta que compartan los datos. Entonces, si como empresa estamos haciendo esa compartición, yo le digo la zona gris con mis aliados, eso duele. Yo puedo compartir el dato si hay un tercero que me hace un servicio demostrado como auxiliar para poder cumplir el contrato que tengo contigo como cliente, ¿sí? Pero si no lo es así, si estamos en un convenio en donde cruzamos bases y tú monetizas y me das una parte, bueno, las alianzas que suelen hacerse, esa parte se queda en una zona gris y para curarme en salud yo mejor le pido consentimiento al cliente, ¿sí? Vamos a ver cómo
no a todos les pedimos consentimiento. Por ejemplo, el dato de mi colaborador es importante, pero por interés legítimo, pues no me veré en necesidad de pedirle consentimiento, salvo algunos escenarios, uno quizás o dos, que son de los más cruciales que vamos a ver en el curso, ¿sí? Pensando en escenarios de talento humano. Categorías especiales de datos, ya el tiempo se nos acaba. Yo me apasiono un poquito y nos vamos de largo. Tenemos datos sensibles, datos de salud. Cada vez que nos estén preguntando datos de salud, seamos clientes, seamos colaboradores, vamos a encender la alerta porque es un dato sensible y la ley no permite la figura de interés legítimo cuando hablamos de eso. Cuidado. ¿Sí? En un escenario de ejemplo práctico de talento humano, recordemos que hay dos interfaces en la empresa que le preocupa mucho la interacción con el individuo, talento humano y el área comercial, ¿verdad? Uno va con el colaborador, otro va con el cliente. En este caso, el ejemplo es talento humano y en talento humano prácticamente que encontramos todos los datos sensibles que puedan haber, ¿sí? Datos sensibles a nivel de la asistencia, a veces peor si la asistencia es tomada con lecturas biométricas, ¿verdad? Reconocimiento facial, huella digital, etcétera, etcétera. Trabajo social, los datos de la familia, las enfermedades que tengo, todo me conocen la vida estos señores, ¿verdad? Salud ocupacional, que se le ocurre hacerme alguna prueba psicológica y se va llevando datos sensibles de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces son escenarios que hay que analizarlos ya en la práctica y necesitamos a la gente de procesos, a la gente que está ejecutando ese tratamiento como tal, al de la tecnología, al que sabe de protección de datos, al criterio legal, a todos los necesitamos ahí, ¿sí? Por aquí se emocionaron, muy bien, ya todo lo que es base de legitimización en el tratamiento es artículo 7, ya la gente está empoderada, ¿no? Entonces, mientras más empoderado esté el grupo, se pueden analizar más casos prácticos y eso es chévere también. Ciclo de vida de los datos empieza a interesarme. Esto es solo un ejemplo. Yo necesito reconocer que el dato que tomo pues cumple una vida en mi empresa y no es que porque me pidan eliminar el dato el día de mañana bajo la figura del derecho de eliminación, yo corro y complazco al titular. No, hay un análisis que hacer y ese análisis que hacer es el que vamos a remarcar en casos prácticos, ¿no? Actividades de tratamiento es mucho. Actividades es lo que usted vaya a someter a ese dato, el procesamiento que le vaya a hacer, y eso va a depender de los sistemas que usted tenga y de las rutas de procesos que usted tenga dentro de la empresa. Entonces, este es un camino amplio también para revisar, ¿no? Y lo más curioso es que el mismo dato que en una actividad de tratamiento funciona de una forma que lo entiendes con una base legitimizadora de una forma, en algún otro proceso no es igual, ¿sí? Ejemplos de eso vamos a ver. Aquí estamos dejando algunas actividades de marketing. Sabemos que hay cosas mínimas que van a ser pertinentes y otras que no tanto. Entonces deberíamos estar analizando casos de este tipo, ¿no? El consentimiento, que es una de las opciones que me da ese artículo 7, ¿verdad? Es el hecho de tocarle la puerta al titular del dato y decirle, oye, yo tomo tu dato para esta finalidad, por favor, dame tu autorización, ¿no? Y tiene características como que debe ser libre, específica, inequívoca. Y por aquí empieza el rollo porque nos ponemos como empresas muy creativos, a veces en el extremo del chantaje, a veces en el intermedio del incentivo. El hecho es que hay hartísimo caso para analizar y algunos dan hasta cierto, cierta jocosidad a la hora de analizar, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, yo voy avanzando rapidito, les digo nomás lo que vamos a ver. Aquí tenemos un dato también, un escenario, perdón, con datos personales de hijos menores. Cuando hablamos de nuestros hijos, pues ya sabemos que es un dato muy sensible, no solo porque se trata de dato personal de niñas, niños y adolescentes, sino porque es mi hijo, ¿no? Entonces ya, así no hubiera una ley que me lo dijera, ya los papás están con la alerta encendida, ¿no? Puede ser que nos pidan todo esto, ¿verdad? Y entregar esta información, pues, tiene un grado de sensibilidad. Pero yo digo que si es para poder gestionar las utilidades de la empresa, los beneficios que le van a dar, alguna cuestión de seguro, pues nos parece adecuado, nos parece pertinente. Por eso es que
está el caso en el que podemos tomar el mismo dato en donde el tratamiento no nos parece para nada pertinente, no nos parece para nada adecuado, y en otro tratamiento, como en el ejemplo que vemos, nos damos cuenta de que sí. Entonces hay que reconocer esas actividades de tratamiento porque son luego a posterior las que vamos a reconocer el riesgo que trae implícito. Y el riesgo en protección de datos pues tiene una forma diferente de visionarse y de gestionarse, ¿verdad? Entonces nosotros nos estamos quedando corto de tiempo solamente para el masterclass. Hay que ampliar para delinear una ruta o una primera ruta de implementación, un roadmap, como lo prometimos en esta sesión, pues vamos a tener que hablar de finalidades y de bases de legitimización. Cuando ese tratamiento sí va a estar cubierto por lo que hace mi empresa y cuando no. El famoso interés legítimo, ¿verdad? Y las otras bases que me da el artículo 7. Medidas o controles que vamos a implementar, porque esto no se puede quedar en la lata, esto debe ser una cuestión que se implemente y que se demuestra, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahí, no? Esto es lo que justamente hay que ampliar. ¿Qué veremos en el curso? Pues la estructura de la ley, ¿verdad? Cada uno con los puntos relevantes, los roles, ¿verdad? El ejercicio de derechos, la aplicación de principios, la parte de la notificación de vulneraciones, etcétera, etcétera. Es un camino largo el que hay que validar en la ley. Ya cuando hablamos de implementaciones, pues ya vamos a ver esas famosas medidas que me pueden cubrir, ¿no? Y podemos llegar a empresas muy grandes en donde ven que esto tiene una mística diferente, más allá del cumplimiento legal, lo piensan meter en una unidad de cumplimiento, de compliance, ¿verdad? O crean áreas diferentes, pero a la larga hay que tener medidas que demuestren esa responsabilidad proactiva, famoso término de la ley, y que digan administrativamente cubro esto, tecnológicamente o técnicamente cubro esto, en la parte legal así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un esfuerzo, si lo vemos, que es transversal para la empresa. Lo complicado es que puede llegar hasta moverte la estructura organizacional para poder ubicar, sobre todo en las empresas más grandes, dónde va a ir el área de protección de datos. ¿Sí? El inicio del roadmap nomás, partamos con una política de protección de datos. Desde ahí ya hay un reto porque yo debo reconocer mi core de negocio, debo contarle al cliente qué nomás manejo, qué finalidades tengo ahí, por qué le pido los datos, ¿verdad? Obviamente hay un objetivo y un alcance para esa política. A raíz de ello, pues debo tener un inventario de datos personales, un registro de tratamientos o un registro de actividades de tratamiento, el análisis de riesgo, que no es poca cosa. El no tenerlo ya me garantiza una infracción grave, ¿verdad? Y hay análisis de brecha que hacer y algunas otras acciones que después la invitación es a que lo revisemos juntos en el curso, ¿no? Y me pasé un poquito, difícil que haya completado la hora. Y bueno, nos damos, si estamos de acuerdo, L, 5 minutitos de consulta. Algo nos contaba, nos preguntaba uno de los chicos, ya voy a buscar la pregunta, dice, ahorita Byron dice, ¿qué tipo de organizaciones jurídicas no están obligadas a implementar la ley? Ahorita la ley, Byron, te habla de empresas en su totalidad, ¿verdad? De la parte ecuatoriana, públicas y privadas. Lo que se está eximiendo es que no trates datos de personas jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de lo público, quizás lo único que pudiera estarse quedando por fuera es aquello que tiene que ver con la seguridad del Estado, pero son funciones muy particulares, ¿sí? Eh, Había una pregunta al inicio, la voy a buscar. Dani creo que nos había dicho que cuando ingresaron, ¿verdad? El formulario de Zoom, me imagino que es el que comentas, dice que pidieron llenar los datos y que no se ve la política de seguridad, bueno, la privacidad y el tratamiento de los datos. Y dice, se incurrió en alguna falta a la normativa por parte de DataBits. DataBits tiene en su plataforma, tiene uso, ¿verdad? Tiene, perdón, tiene políticas de privacidad, tiene condiciones de uso, pero en el enrolamiento para poder entrar al Zoom, eh,
como está usando la plataforma de Zoom, se van extendiendo contra esas políticas. No hay por el momento, digamos que una infracción como tal, Dani, porque en interés legítimo de poder dar el curso y la capacitación, necesitaba hacerte llegar el enlace, ¿sí? La manera explícita quizás de poner en qué consiste la política de privacidad se puede mejorar, pero si vas al sitio web de DataBits, pues vas a encontrar unas condiciones en torno a esa temática. ¿Estamos? Angie. Angie, que puedes hacerlo. Por lo general, si ustedes van con un externo, les va a pedir que, bueno, te voy a sacar la foto de cuál es tu análisis gap, ¿no? ¿Cuál es tu brecha? ¿Qué te falta para implementar protección de datos? Pero la verdad es que como muchas de las empresas ecuatorianas recién comienzan, se ejecuta, ¿verdad? Se valida de forma diagnóstica que tienen y la brecha es enorme. Quizás si somos conscientes de que de verdad no tenemos nada, no tenemos política, no tenemos inventario de datos, no tenemos el registro de actividades de tratamiento, lo que conviene es hacer esa primera parte, déjenme retroceder en la lámina, conviene hacer esta primera parte y recién ahí ver, hacer un corte y decir, vamos a medir qué más me falta, o de lo que hice, qué me sigue faltando, a analizar el desvío, ¿sí? Pero si yo a priori le pago a un consultor externo y sé que no tengo política, sé que no tengo inventario, sé que no tengo el registro, sé que no he hecho el riesgo, ahí ya estoy sabiendo que la brecha va a ser enorme. Mejor avanzo hasta el análisis de riesgo y empiezo a hacer un análisis un poquito más sesudo que no se quede solo en la parte diagnóstica, ¿no? Es una estrategia para el roadmap. Johnny, yo creo que con la pregunta de Johnny vamos, es un comentario me parece, o es una pregunta, pero contigo vamos cerrando, ¿sí? Dice, encargados del tratamiento de datos y delegados llevan responsabilidad y pueden ser sancionados. En este punto, ¿el encargado debe tener algún perfil específico o queda a criterio de la empresa escoger a dedo? Y si es la segunda, no, a ver, hay roles, ¿no? El rol que estuvimos diciendo por aquí es medio complicado, problemático, la forma en que lo ha puesto la ley es el del delegado de protección de datos, que tiene una figura de facilitador entre la empresa y la autoridad. También es un punto de contacto entre el dueño del dato y la empresa. Y está la interna de la empresa revisando, asesorando, supervisando que en términos de protección de datos se esté cumpliendo la ley. ¿Sí? Él es como el amigo de la empresa que le ayuda, le asesora a implementar protección de datos, pero si tú haces algo mal, va y le chismea a la autoridad, ¿sí? El encargado es una figura diferente. Resulta que como tú pides datos, muchos de esos datos son sometidos a actividades de tratamiento dentro de la empresa, pero otras veces no, le entregas datos a un proveedor, datos de tus clientes o datos de tus colaboradores a un proveedor, a un tercero. Entonces tú le vas a dar la directriz a ese encargado de cómo debe cuidar esos datos y vas a hacer una suerte de contrato de encargo. Sí, son interacciones bien particulares que las vamos a ampliar en el curso. Pero tus encargados son básicamente tus proveedores a los que tú le entregas datos personales. ¿Sí, Johnny? Bueno, yo creo que nos vamos quedando por ahí. En todo caso, pues nos hemos de encontrar por ahí en LinkedIn, así que siempre a las órdenes, cualquier pregunta. La gente de DataBit también queda receptiva a inquietudes, a dudas. Son 16 horas. Tenemos que aprovecharlas a full. La buena noticia es que como ha pasado algún tiempo y la gente ya se ha ido empoderando del tema, hay muchas cosas, muchas preguntas y escenarios prácticos que podemos abordar sin pasar tanto tiempo en lo basal, ¿no? Ahí vamos a sacarle mucho provecho. Entonces, nada, yo los espero el 6 y bueno, agradecerle a DataBits el espacio y el querer contribuir con la protección de datos en el país.
Claro que sí, muchísimas gracias, Lore. La verdad estuvo bastante entretenida esta masterclass. Aprendimos bastante. Ya no puedo esperar para que llegue el 6 de septiembre. La voy a tomar yo también. Entonces, les estamos compartiendo nuevamente el enlace para que se puedan inscribir. Personalmente los voy a estar atendiendo y pues nos vemos el 6 de septiembre con nuestra querida speaker Lorena Maecha Guzmán. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Los espero, cuídense.